El mensaje de esta tarde está en Juan capítulo 13. El Evangelio de Juan, dentro de todas las características, tiene una muy peculiar. Lo que pasó entre la última tarde de Jesús con sus discípulos, lo que se entiende como la última cena, hasta su arresto, Juan le dedica 5 capítulos. Es decir, prácticamente una cuarta parte del Evangelio de Juan es lo que pasó esa tarde-noche. Porque ahí hubo tantas enseñanzas, tanto mensaje de Jesús. Y culminaría al día siguiente con la crucifixión. El momento más oscuro de la humanidad. El sol se apagó, tinieblas cubrieron la tierra, porque el Hijo de Dios había sido ajusticiado por los hombres. Y nosotros tenemos un privilegio muy grande. Sabemos que luego estuvo el domingo de resurrección. Pero fijaros, ese rato, esas horas previas a su arresto y crucifixión, Jesús quiso transmitir cosas muy trascendentes a sus discípulos. Dice Juan 13, y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, como hemos cantado en un coro, a Jesús no lo mataron, Él se entregó, Él sabía que su hora había llegado, Él podría haber buscado una alternativa, Él podría haber dicho, Padre, esto es muy duro, pero no, Él sabía que su hora ya había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y fijaros cómo empieza este pasaje tan trascendente, ya les digo, de la vida de Jesús y sus discípulos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, hasta el momento de la cruz. Los amó hasta el fin. El amor es lo que movió a Jesús a un sacrificio tan grande. El amor, no porque éramos merecedores, porque era por hombres y mujeres pecadores, que habíamos deshonrado la verdad de Dios. Sin embargo, dice aquí, en este pasaje, que amó a sus discípulos y los amó hasta el fin, ni siquiera en el último momento. Cuando estaba en la cruz, tuvo aquellas palabras, dentro de esas 7 palabras conocidas o 7 frases, Madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, ocupándose de María y pidiéndole a Juan. Es decir, él estuvo pendiente de todo, perdonando los pecados. Ahora, permítanme que veamos una pequeña enseñanza en este pasaje de Juan capítulo 13. El amor es lo que estaríamos dispuestos a pagar, a hacer por los demás. Y en el caso de Jesús, no solo lo dijo, sino lo que llevó a cabo hasta el final. Y como dice este capítulo 13, hermanos y hermanas, lo que va a impactar a la Iglesia y lo que va a impactar de la Iglesia en el mundo no es nuestro mensaje, es nuestro amor. Por supuesto que es importante que llevemos un buen mensaje, pero si no hay amor, no alcanzaremos a tocar los corazones de las personas. Jesús tocó el corazón de todos aquellos que le siguieron, de sus apóstoles, de todos los que le servían, de las mujeres, de los 120 que había en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, porque los amó. El amor es lo que va a permitir que la Iglesia impacte en el mundo. Y miren, hermanos,
Miren el versículo 17, vamos a leer algunos de vez en cuando de este capítulo 13. Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas que vamos a hablar, si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices, dichosos seréis si las hiciereis. Hermanos, es importante lo que sabemos, pero el gozo, la felicidad, la bienaventuranza no es por lo que sabemos, sino por lo que hacemos con las cosas que sabemos de Dios. Y por eso Jesús, que está diciendo eso a sus apóstoles, pero que el Espíritu Santo quiso que quedara reflejado también para nosotros hoy, transmite ese mensaje: bienaventurados sois si las hiciereis. Versículo 3, vamos a leer el 2 para coger bien el contexto. Y cuando cenaban, ya estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Jesús ya sabía que uno de esos 12 le iba a traicionar. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús tenía el control de la situación. Hermanos, a pesar de la situación tan dura, Él tenía el control. Y Él no tuvo una palabra de reproche a Judas. Sabía que estaba preparado por Dios para que estuviera allanado el camino para su arresto. Y dice, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo, en una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Se levantó de la mesa. Se levantó no de la silla, no había sillas. La mesa era como un tablero un poco que estaba allí y la gente estaba recostada, con los pies hacia afuera y el cuerpo hacia adentro. Y Jesús, estando así, se levanta y se quita el manto, un manto de maestro que seguramente las mujeres que servían a Jesús, en Lucas capítulo 8, ahí nos da una referencia de las mujeres que servían a Jesús, habían preparado un manto porque muchas, como María Magdalena, le decían Rabí, cuando resucitó. Él se quitó el manto, salió de su zona de comodidad y, aunque iba a hablar mucho, porque ya digo todo, lo primero que quiso hacer es coger una palangana, un lebrillo, no muy grande, y ponerse a lavar los pies de los discípulos. Esa era la costumbre en aquel tiempo. La gente llegaba con polvo en los pies del camino y siempre refresca un poco que nos refresquemos los pies, nos alivia, nos hace sentirnos bien. ¿Verdad? ¿Cuántas veces solo el hecho de poner los pies en remojo ya nos hace sentir bien? Bueno, pero se puso a hacerlo Jesús. A todos, a los 12, también a Judas, sin distinción. Hermanos, yo sé que algunos tenemos más afinidad que con otros, es normal, por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, por el entorno, pero a todos se puso Jesús a lavarle los pies. En la iglesia hay hermanos que nos encanta hablar, comentar, compartir con ellos. Y hay otros que nos cuesta más. A mí me pasa. Pero el Señor no me permite decir, no, con este no, porque este es de la China. Creo que no hay ningún chino aquí para que nadie se ofenda. Pero si viene a un chino, diría otro país, ¿no? No, a todos, a todos. El Señor. Y fijaros que en esa cena a nadie se le ocurrió.
hacer lo que Jesús hizo. Es verdad que Jesús de alguna manera había reservado al dueño de ese lugar, dijo que les dejasen el sitio y mandó a Pedro y Juan a preparar todas las cosas para la cena. Pero a ninguno se le ocurrió. Sin embargo, él se quita el manto, coge la toalla, se arrodilla seguramente porque no había otra forma. ¿Os imagináis? El Hijo de Dios, de rodillas, delante de sus discípulos. ¿Hay mayor ejemplo de humildad? ¿Hay mayor ejemplo de ganas de servir? ¿Hay mayor ejemplo de entrega a la voluntad de Dios? Pero esto lo está haciendo sabiendo que mañana lo van a matar. No lo está haciendo el día que ha sido bautizado por Juan y empieza su ministerio, o el día que ha hecho los... No. Jesús sabiendo que su hora había llegado. Su hora había llegado sabiendo que lo iban a matar, que iba a pasar de la tierra al Padre, pero en medio tenía que estar la crucifixión. Se pone de rodillas a echar agua en los pies y a enjuagar y a secar luego los pies. Hace falta humildad. Y hermanos, la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia humilde, servicial, sencilla. Quitemos cualquier atisbo de orgullo y pongámonos como el Señor. Los pies estaban llenos de polvo, pero solo era polvo. Como Jesús luego le dice a Juan, los que estáis limpios solo necesitáis quitaros el polvo de los pies. Aquí, quien más, quien menos, hemos venido, hemos pasado por la ducha, hemos salido ya limpios de nuestra casa, ¿no? Pero igual algunos, si nos quitamos los zapatos, ¿qué nos pasa? Uy, a lo mejor sale algún olor que no toca, ¿verdad? Los pies ahora ya no se llenan de polvo, pero a lo mejor porque lo llevamos apretado, pero son sensibles. Pero Jesús se pone a limpiar los pies y a secarlos. Qué importante también el acto de secarlos. Porque, ¿cuál es una de las peores cosas que hay? Cuando llueve y llegamos a la casa con los pies mojados. Es desagradable la situación de los pies mojados. Ya sé que no se iban a mover, pero Jesús los limpia y los seca. Porque Él quería que tuvieran una sensación de estar a gusto. Qué bien estamos ahora. Qué bien cuando llegamos a casa sudorosos y pasamos por la ducha y nos quedamos ahí cómodos en la casa, ¿verdad? Pues esa sensación quería que tuvieran. Por eso, y aunque muchas iglesias evangélicas, han tomado esto como una costumbre y tal día como hoy hacen el culto y los pastores que a lo mejor nos arrodillan en todo el año, ese día se ponen ahí, pero Jesús no dijo que esto había que hacerlo como una costumbre. Fijaros, lo que Jesús dijo está en el versículo 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entendéis el significado espiritual de lo que ha pasado aquí? Porque, ¿qué pensáis? ¿Que decían, sí, que nos ha lavado los pies? No, Jesús sabía que eso lo sabían. Jesús sabía que eso no hacía falta ninguna explicación. Pero entendéis que Jesús estaba enseñando una lección profunda de cómo obtener, de cómo conseguir la unidad y la comunión en el cuerpo de Cristo. Porque ¿a quién lavó los pies? A los 12. ¿Qué dijo Pedro? Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. ¿Quieres formar parte de la iglesia? Tienes que hacer lo que yo digo. Tienes que hacer lo que yo digo. Jesús les enseñó una profunda lección de unidad y comunión con Dios.
Si no te lavo los pies, no estarás unido a tus hermanos. Todos estamos en el mismo nivel delante de Dios, hermanos. Todos. Pedro quería pensar que él estaba reconociendo más a Jesús que los demás, pero no. Jesús lo puso en su sitio. Por eso es muy importante, cuando física o espiritualmente lavamos al hermano o a la hermana, con misericordia, cuidando al herido, al caído, lo que estamos estableciendo es una base de unidad. Imaginaros aquel hombre que fue atendido por aquel samaritano, herido, malherido, cuando el samaritano volvió al cabo de 2 o 3 días, y aquel hombre ya, imaginémonos, ya estaba recuperado. La historia acaba que el hombre dice, cuando vuelva te pago lo que falte. ¿Cómo estaba ese judío que había sido encontrado herido? Muy agradecido. Agradecido de por vida. Y hermanos, cuando nosotros ayudemos a un hermano que ha caído en pecado, una hermana que la hemos encontrado herida, dañada, y que en vez de decir, ¿os habéis enterado lo que ha pasado? ¿Os habéis enterado que el hermano Heriberto ha robado en su empresa? En vez de eso cogemos al hermano Heriberto y le lavamos los pies y lo acompañamos a restaurar. Y él vuelve a alabar al Señor y a sentirse gozoso. ¿Qué hemos establecido? Una unidad que no se romperá nunca. No, lo que dice el Señor no es que hay que quitar el pecado, es que hay que limpiarlo. No es que hay que tapar, es que hay que limpiar. Y realmente servirnos unos a otros con amor y someternos con temor al Señor es más importante que recibir órdenes o dar cuentas a la autoridad. Porque estas cosas solo se entienden cuando tomamos la toalla. Cuando tomamos la toalla para ponernos a los pies de la gente, para ponernos de rodillas, y no para que los demás vean la suciedad, sino para que nadie vea la suciedad, para llevar a la limpieza, a la restauración, al perdón. Dice Gálatas 5:13, por amor nos servimos los unos a los otros, por amor. Como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Tomar la toalla, servirnos y someternos, se puede resumir en 3 palabras: suciedad, consolación y unidad. ¿Hay suciedad en la iglesia? Hermanos, yo llevo 60 años en la iglesia, hay suciedad en la iglesia. Igual que la había en el aposento alto. Ahora, ¿cómo se arregla la suciedad que hay en la iglesia? El pecado, para hablar con palabras bíblicas. El pecado, la suciedad, representa el pecado. No es la suciedad natural. La suciedad natural se quita uno poniéndose en la ducha. Pero ¿cómo se trata el pecado? Entonces, lo que se trata es de tomar la toalla, tomar el lebrillo y limpiar. Tú tienes que ponerte a limpiar, a orar, a restaurar, a sanar. Realmente eso es una labor trascendente en la iglesia. Porque no es justo ni a un uno. Y porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero mientras tanto, los demás, el que sabe, limpia, perdona, restaura. He dicho que tomar la toalla es 3 cosas: suciedad, limpiar la suciedad; consolación, traer consuelo. Cuando vemos un hermano, una hermana
que se siente sucio, que se siente que ha pecado, muchas veces dice, no puedo tomar la comunión, no me siento bien para ejercer este trabajo, este ministerio. Cuando Pedro negó a Jesús, la primera vez que Jesús lo encontró, no le dijo, Pedro, ¿qué pasa? ¿Tenías razón yo o tenías razón tú? No, le dijo, Pedro, ¿me amas? Fue coger la toalla espiritual, fue querer quitar ese pecado y poner consuelo, consolación. 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual ruego que confirméis su amor por él. En 1 Corintios había habido un pecado muy grave de incesto, de un progenitor con su hija, un pecado muy grave, que además fue público, fue notorio. Pero esa persona se arrepintió, pidió perdón. Y el Señor lo restaura porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en el 2 Corintios, cuando Pablo sabe que eso ha ocurrido, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido. No. Tomar el lebrillo, lavar los pies, tomar la toalla, es quitar la suciedad y traer consuelo. Por eso es importante lavar y secar, para que quede todo perfectamente en su sitio. Y la tercera cosa que significa, o que aquí el Señor quiso reflejar a sus discípulos, es la unidad. ¿Se imaginan una iglesia llena de personas que están cuidando unas de las otras? Que no quieren saber nada de la suciedad de los otros hermanos. Que cuando alguien va con un chisme, dice, en el nombre del Señor te reprendo. Exhorta al hermano, exhorta a la hermana, pero no me cuentes la historia. No me cuentes si el pastor dice o hace, ves a hablar con el pastor y dile que se arrepienta, limpia. Porque eso va a establecer unos vínculos de unidad irrompibles. Porque no va a ser una unidad, porque aquí somos todos santos varones y santas mujeres, sino porque aquí estamos limpiándonos los unos a los otros. Y como dice el refrán, una mano limpia la otra y las dos limpian la cara. Y eso es lo que es la iglesia unida en el nombre del Señor. Que me duela cuando otros se duelen. Y que, como dice Proverbios, el ausente está tranquilo en nuestra conversación. El ausente, el que no está, no se preocupa, porque nosotros no vamos a hablar de nadie que no sea de los que están ahí. Eso es lavar los pies, eso es secar los pies, eso es establecer la unidad.